Hola Néstor, ¿qué tal? Muchas gracias por haber venido Bueno, aquí al podcast, al primer podcast de Recogiendo Cable. Recogiendo Cable, buen nombre, ¿eh? Te lo agradezco. Gracias, ¿Cómo no gracias. venir, hombre? Nos juntó una amistad hace mucho tiempo, ya hace un par de añitos o más, quizá. Y nada, pues muy contento de estar aquí. Me invitaste hace mucho tiempo y hasta el día de hoy pues no ha podido ser, pero aquí estamos con todo el placer del mundo. Perfecto, oye, pues te lo agradezco mucho. Pues bueno, ya sabes que la idea del podcast, o como yo en un principio ideé, ¿no? El porqué de este podcast es un poco descubrir la relación, bueno, dentro del mundo de la música y de mucha gente, ¿no? Se dedica de diferentes maneras o toca de diferentes maneras al mundo de la música, pues saber un poco tu experiencia, ¿no? Dentro del mundo de la música, tanto un poco cómo llegaste a ella, ¿no? ¿Qué haces actualmente y sobre todo cómo la ves, ¿no? Para un futuro. Entonces es una cosa muy, muy personal. Y general al mismo tiempo, porque es como un tema muy extenso, ¿no? La música, así como en general. Sí, pero bueno, una de las razones por la que quería hacer esta prueba contigo es, bueno, pues tú eres un cantante de ópera profesional, ¿no? Bueno, aparte de amigos, bueno, tu profesión es esta. A mí siempre me ha sorprendido un mogollón y siempre he fardado muchísimo. Sí, no es muy típico, la verdad que no es lo más usual, ¿no? Hoy en día. Pero hay muchos cantantes de ópera, ¿eh? O sea, se suele creer que la ópera es como un estilo de música que está como obsoleta y casi finiquitada, pero en realidad eso no es así, no está funcionando así realmente el mundo. O sea, es cierto que en países como España no se le da hoy en día una importancia como a lo mejor hace 50 años, hablando siempre de España, pero hay países como Alemania u Holanda que le dan importancia a este género musical de una forma increíble. O sea, hasta el punto de que los cantantes de ópera en general, los y las cantantes de ópera, no voy a decir que son estrellas como de Hollywood, pero son personas muy conocidas allí, en estos países. He nombrado Alemania y Holanda por decir dos. Y allí lo que te comentaba es que tú vas por el centro de cualquier ciudad y está anunciado por todas partes como si fuera, como te decía antes, como si fueran estrellas de Hollywood. Ves carteles por todas partes, ves anuncios en los autobuses, en los metros, en todas partes, en la televisión, o sea, y aquí en España, si te fijas, aunque bueno, estamos aquí en Barcelona es verdad que están cada vez poniendo más los ojos en estas partes europeas, en estas ciudades europeas que van un poco por delante de nosotros. Y entonces Barcelona, aquí en España, Barcelona y Madrid, pues sí que yo noto ya hace unos cuantos años, tipo 5, 6, 8 años, que están invirtiendo un poquito más en ese tipo de formatos, ¿no? Para llevar un poquito este género a la gente pues más joven en realidad, porque a la gente ya con más edad, pues o te gusta o no te gusta. Es verdad que la puedes descubrir también siendo un poco más mayor, pero lo que se enfoca, yo creo, este tipo de publicidad es para la gente más joven, para que vean que también tienen su parte cool también, ¿no? Porque es que incluso yo, que llevo ya estudiando, desde que empecé a estudiar canto lírico, llevo ya pues 12, 15 años ya. También cuando empecé, e incluso después, en el conservatorio, yo lo veía como un mundo muy clásico, muy elitista, muy como antes te he dicho la palabra rococó, ¿no? Como muy así, ¿no? E incluso un poco cerrado también. Y luego me he ido dando cuenta de que no, de que es una forma más de hacer teatro musical, pero claro, es la forma como más completa y ancestral, digamos, ¿no? Porque de la ópera parten prácticamente todos los demás estilos o géneros musicales, aparte del folclore, que esto siempre ha estado. O sea, toma introducción, ¿no? Parrafada, ¿eh? Sí, porque uno también va entendiendo cómo funciona. Claro, uno va aprendiendo con los años. A mí, yo vengo un poco más del mundo del pop, o digamos que entiendo un poquito más el mundo más del pop popular, ¿no? Bueno, luego comentaré un poquito tus andados. Más del pop popular, esa es buena. Entonces, a mí, no sé, siempre me ha sorprendido, ¿no? Y luego también me ha sorprendido pues ver a un cantante de ópera, ¿no? Como tú, en acción, en vivo. Yo tengo que confesar que nunca he ido a la ópera. Sé que es algo que está mal. Tampoco está mal. O sea, es que, bueno. Está mal en el sentido de que a mí, me gusta experimentar con diferentes estilos de música y géneros. De hecho, cuando yo estoy viviendo en Copenhague, en Dinamarca, un gran amigo mío es
es muy fan de las óperas. Y resulta que ahí en Dinamarca, porque yo también tenía como esta idea preconcebida de que... Estereotipada, ¿no? Estereotipada de que la ópera era carísima, ¿no? Y es verdad, me lo comentaste esto en una ocasión, es verdad. Y resulta que, comparando la calidad de vida, pues creo que estamos hablando de que una ópera de 3-4 horas, igual estamos hablando de 20 euros en Copenhague. Puedes ir por 20 euros. Claro que te puedes gastar 180, 200 y lo que quieras. Creo que, bueno, no te sé decir, esto es, la verdad que es una cuestión que desconozco, pero sé que en el Teatro Real de Madrid o el Gran Teatro del Liceo de Barcelona, juraría, y quizá me equivoco, porque nunca he comprado unas entradas tan caras, la verdad, juraría que los precios más altos de una función, no de abonos y tal, creo que puede rondar los 300 euros. Y alguna ocasión, en algún estreno, a lo mejor es posible que llegue a 400, 500, algo así. Pero ahora mismo estoy hablando con total desconocimiento, no lo sé realmente. Yo me imagino, como en cualquier género, ¿no? De música o evento o espectáculo, al final te puedes gastar, bueno, el tope por arriba, digamos que está ilimitado. Depende de cómo tú quieras vivir la experiencia. Ahora, para hacerlo más accesible a todo el mundo, ¿no? Pues yo pensaba, bueno, se presupone que tiene que ser un poco más barato, o más barato o más... accesible, ¿no? Accesible, más económico, ¿no? Económico. Pero yo no sabía que habían estas entradas tan económicas en Dinamarca, sí, en Copenhague, ¿eh? Hay muchos tipos de oferta. Por ejemplo, aquí en España se trabaja mucho el under 35, por debajo de 35. Si no has cumplido todavía los 35 años, tienes unos descuentos realmente importantes al punto de que a lo mejor pagas el 10% de las entradas. Entonces creo que esto funciona algo así como que el mismo día de la función, creo que la única pega que tienes que, juraría, puede que me equivoque, como yo siempre estoy en el escenario, no sé muy bien cómo funciona el tema de fuera, y normalmente cuando voy es porque me invitan o porque, bueno, en fin, no sé, porque tengo que ver esa ópera porque voy a cantar después, en fin. Entonces, cómo funciona es que la gente que quiera sacar, con menos de 35 años, que quiera sacar entradas súper baratas, en Madrid por lo menos, en el Teatro Real de Madrid, cómo funciona es de la siguiente manera. El día de la función que tú quieras ver, o sea, que es el día... ¿Qué día estamos hoy del mes? Hoy estamos a día 30 de abril del 2021. 30 de abril, ok. Pues si yo quiero ver la ópera hoy en el Teatro Real de Madrid, que hay una función, yo tengo que ir 3 horas antes del comienzo de la ópera y esperarme en una taquilla que hay como en la parte exterior, hacer cola, si hay cola, si no hay cola pues genial, y si hay poca gente pues genial, pero si yo he llegado a hacer alguna vez ahí cola de a lo mejor de 2-3 horas, y cuando llegas, o sea, vas a comprar estas entradas, que hay un número reducido de entradas que te cuestan, pues eso, 18 euros, 15 euros. Y esas son entradas que, o bien, son de gente, o sea, las entradas son de gente que han rechazado a última hora ir y han devuelto las entradas, o bien un número pequeño de entradas que ellos guardan para este tipo de gente. Entonces tú vas ahí y hay un número limitado. O sea, si tú estás en la cola y en la cola sois 100, pero hay 80 y tú estás el número 84 de la cola, te tragas toda la cola, las horas que hagan falta, y luego cuando llegas no tienes entrada. Ese es el único inconveniente que veo. Pero aparte de eso, porque de hecho no creo que haya nunca tantísimo, no creo, en alguna ocasión quizá algún estreno de alguna ópera muy conocida con cantantes muy famosos sí que puede que haya sucedido. Pero vamos, que hay muchas iniciativas por parte de los teatros actualmente para incentivar a la gente joven o a la gente de no tanto poder adquisitivo a vivir la experiencia de la ópera. O sea, esto es una realidad hoy en día. Y como bien dices, por 20 euros, 30 euros, puedes ir a la ópera en las mejores casas de ópera del mundo. ¿Y por qué crees que es esto? ¿Cómo, o sea, dentro de España, por qué crees que no tenemos tanta cultura, ¿no? de más jóvenes, de acercarnos de alguna manera a la ópera? A ver, sí la hay, porque ten en cuenta que en España estamos hablando de que no hay tanto teatro clásico de tradición como en Italia, por ejemplo, o como en Alemania, porque son dos cunas, aunque bueno, no perdamos de vista de que España también siempre ha estado ahí, en el tema de la música clásica, la ópera, la zarzuela también, nuestra ópera en nuestro idioma. Han habido años de oro y teatros hay por toda la península española. Lo que pasa es que con los años, esto sí no te puedo responder realmente un porqué exacto, pues han ido menguando. Ahora mismo tenemos en España con una programación importante a nivel por lo menos europeo, tenemos 3, 4, 5 teatros, y después hay un montón de teatros colindantes en otras ciudades que no tienen las vistas tan puestas en nivel europeo o internacional, sino más bien a nivel, digamos, peninsular o de nuestro país.
nacional, quería decir. Y entonces estos teatros son, como ya he mencionado, dos: el Gran Teatro del Liceo, el Teatro Real de Madrid, tenemos el Teatro de la Maestranza, por supuesto el Palau de les Arts de Valencia. Después tenemos la Ópera de Oviedo, y después el Teatro de la Zarzuela, por supuesto, mi teatro del alma y querido, donde debuté. Y pues son estos 5 o 6 teatros que están a un muy buen nivel, ya sea de fondos del Estado, de subvenciones o de subvenciones también privadas, y a nivel de programación, que tienen una programación bastante importante. Después tenemos teatros que están muy bien, con un gran nivel artístico y de producciones, que podrían ser, pues yo qué sé, Las Palmas, Tenerife, que se me ocurra el Teatro Arriaga de Bilbao, por supuesto, que el Teatro Arriaga de Bilbao podría estar en un mix entre los que he mencionado antes y los que estoy mencionando ahora. Y después están los teatros, pues, de comarca. No sé si tú habrás ido alguna vez al Teatro de Tarragona o al Teatro de Lleida. O sea, en cada ciudad hay un teatro, digamos, voy a llamarlo lírico, clásico, o sea, con su escenario, con su foso para orquesta, con su grada para el público, con sus palcos y demás. Bueno, palcos o sin ellos. Y hoy en día, pues bueno, el paso de las nuevas músicas ha hecho que la ópera, pues, se vaya como reduciendo en las programaciones de los teatros, digamos, de esta segunda tipología de teatro en España. Pero esto puede ser, bueno, pues porque no hay tanta base, la gente no se está acercando a la ópera. Sí, claro, es que siempre es lo mismo, yo creo, el tema de la oferta y la demanda, pero sobre todo en este caso, la demanda. O sea, si no hay demanda, no hay oferta. Uh-huh. ¿Por qué no hay demanda? O sea, ¿por qué hoy la gente joven no consume? Bueno, primero, porque los gustos musicales y el oído del ser humano como especie va cambiando, y es normal. O sea, hoy en día estamos mucho más acostumbrados a ritmos, pues, como reggaetoneros o de baladas o jazzísticos, incluso, si quieres, que a un área de ópera, a una obertura, o no sé, o a saber un poco cómo funciona, qué partes tiene una ópera, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que es un poco de desconocimiento. Me consta que en España sí que hay momentos de la educación en la que te enseñan lo que es una ópera, lo que no, lo que es la música clásica, pero yo diría que lo tocan como muy... sí, como muy suavemente, ¿no? Como muy ligeramente. Te lo dan a lo mejor en un momento de tu aprendizaje y ya está. No, por supuesto no tengo conocimiento de toda España, de todos los colegios, no tengo ni idea. Pero en general lo que siempre se habla es eso, ¿no? Cuando una sociedad carece de algo es porque en su educación, en la educación de los jóvenes, ha habido una carencia de algo, ¿no? Entonces, bueno, esta es un poco lo que se defiende siempre desde el mundo de la ópera o la lírica, ¿no? Que se inculque más en los colegios un poquito no iba a decir este gusto, pero no sería un gusto, ¿Otro estilo? Sí, bueno, o sea, en realidad, ¿por qué a una persona no le va a gustar el heavy metal, el trap, el reggaetón y la ópera? Yo conozco muchas personas que les gustan todos estos géneros, pero no es lo habitual. Yo, por ejemplo, ya a nivel personal, siempre que yo voy caminando por mi vida, ¿no? Digamos, en mi vida, las personas que se van cruzando en mi camino, lo más habitual, y te diría casi un 85-90% de las personas que me crucen en mi vida, o sea, siempre aparece un comentario muy recurrente, ¿no? Que es: yo no he ido a la ópera en mi vida. Bueno, yo no tengo ni idea. O sea, no sé si alguna vez he escuchado en una película, a todo el mundo le suena y saben lo que es, pero como que no han vivido una experiencia en la ópera. Y eso es muy llamativo porque en realidad ya te dicen ese primer comentario como con un poquito de reparo, como que no les hace mucha gracia, y luego cuando les preguntas, pero ¿has ido a ver algunas óperas? Porque no, quizá con una tampoco sea suficiente, porque a lo mejor esa ópera a ti no te gustaba. Yo soy cantante de ópera y hay muchas óperas que no me gustan, como películas o como libros que no me gustan, y me gustan otro estilo. Entonces, esas personas, cuando yo les planteo esta cuestión, pues normalmente como que un poco se cierran, ¿no? Y no, es que a mí esto no me gusta, no me llama, tal, es que a mí me aburre. Y bueno, yo quiero pensar que es precisamente por lo que te comentaba, que es una cuestión educacional. Si una persona nunca ha escuchado este estilo de música, no sabe realmente qué temas se tratan, o no entiende el idioma en el que se está cantando la ópera, porque ese es otro tema, claro, no va a enganchar a las personas, porque las personas necesitan más o menos entender. A mí una cosa que me parece curiosa en esto de la ópera es que luego, o sea, yo tirando de mi experiencia, ¿no? Que no
bueno, no he ido a ninguna, la conozco, te conozco a ti, es de, ostras, ya en Dinamarca, ostras, pues me hubiese gustado ir a una, ¿no? Para experimentarlo. Pero es que además, ahora que lo pienso, en España, pues hemos tenido grandes estrellas de la ópera, a nivel mediático, al menos desde mi punto de vista. Y te diré más. Si hablamos de cantantes de éxito, de famosos, sí hemos tenido muchos y muchos más que a lo mejor no conoces porque serán pues Montserrat Caballé, Josep Carreras, Plácido Domingo. Tenemos muchos españoles. Bueno, podría decir muchos más nombres, pero lo dejamos ahí, que son siempre los más sonoros, ¿no? Pero no solamente a nivel de cantante, sino que la técnica de canto, o sea, la técnica de canto lírico que se utiliza en la ópera, una de las escuelas más importantes de la historia ha estado en España. O sea, los tratados de canto que más se han seguido a lo largo de la historia los escribió un español. O sea, no me acuerdo del nombre, pero el apellido era Los García, era una familia de músicos, cantantes, que desarrollaron, bueno, junto a unos, también creo, compositores y músicos italianos, pues toda una técnica para la emisión vocal, para la proyección y tal, que siempre va muy cogida de la mano con la italiana. Entonces, para demostrar, o sea, te comento esto para demostrar que España siempre ha estado muy involucrada en la historia de la música y de la ópera. De hecho, somos un país de una aportación cultural y musical increíble. Podemos decir un montón de estilos. Es curioso, ¿no? Como teniendo toda esta aportación cultural, teniendo grandes cantantes y grandes artistas, incluso teniendo a gente muy mediática, ¿no? Yo me acuerdo de estar en el año 2000 en Taiwán y en cuanto se enteraron de que era español, lo primero que me dijeron, bueno, pues oye, los tres tenores, ¿no? Hombre, que estaban... que hay un gran cantante español dentro de los tres tenores. Bueno, dos cantantes. A ver, lo que pasa es que uno de ellos, Plácido, es español y es mexicano. O sea, creo que él nació en México o algo así, pero sus padres eran madrileños que fueron inmigrantes y no recuerdo muy bien dónde nació, pero creo que él siempre dice que se siente mexicano y madrileño. Pero fíjate, es que estos artistas ya trascienden, ¿no? No, que son cantantes, son estrellas. No, ellos son ya nombres de la historia, o sea, han trascendido todo. Personajes de la cultura pop, si quieres, ¿no? Entonces, teniendo esto, que ya te digo, pues estamos en lo más alto, etcétera, etcétera, aún así me da esa impresión, ¿no? De que nos falta cantera, si quieres decirlo de esa manera. ¿Cantera te refieres? No se ha masificado. No, cantera me refiero a gente que vaya a consumidores, ¿no? De sí, ópera. pero yo creo que desde la última, abro comillas, época dorada de la ópera, cierro comillas, entiendas esta época, digamos, hasta los años 80, con ya la decadencia de esta época, los años 90, 2000, por supuesto 2000. Estamos hablando de España, pero en realidad ha sido un poco también a nivel mundial. Es como que, bueno, los gustos han ido cambiando, las nuevas tecnologías han ido ganando terreno con respecto a la composición, a los efectos en la música y todo esto, y el gusto global, general, ha ido cambiando. Simplemente ha ido cambiando. Y bueno, pues ahora mismo nos encontramos que llevamos como pues desde los 80, 90, pues llevamos unas cuantas generaciones. Porque, por ejemplo, tú fíjate que hasta los 80, yendo hacia atrás en el tiempo, la gente joven lo que escuchaba, o sea, ellos escuchaban mucha ópera, porque estaba por todas partes. Estaba en las películas, estaba en la radio, en un montón de canales de radio, estaba, yo qué sé, era la música. O sea, era la música, no voy a decir la que más escuchaba, porque por supuesto el folclore de cada país y de cada comunidad siempre ha tenido muchísima potencia, pero era como la música más escuchada, en realidad. Y ojo, porque claro, aquí está el tema de las élites, ¿no? De que en aquella época sí que siempre acusaban de que era muy elitista y que solo podían ir los ricos y qué tal. Bueno, yo esta época no la he vivido, imagino que sí, que era muy así, pero aún así, en los años 50, 60, 70, voy a hablar ahora aquí de España, por ejemplo, con nuestro género musical lírico, que es la zarzuela. Aquí, mi abuela, sin ir más lejos, creo que nunca fue a un teatro lírico. Bueno, cuando yo ya empecé a cantar sí que vino, pero antes de que yo fuera cantante, ella ya sabía romanzas de zarzuela y canciones, digamos, líricas o clásicas, digamos, ¿no? Entonces me resulta muy curioso que una señora de 80 y pico años que nunca había ido a ver una ópera sí que tuviera en su cabeza pues romanzas de ópera, como puede ser
como puede ser, no puede ser, el título es No puede ser, de La tabernera del puerto, y yo cuando se la cantaba empezaba a estudiar canto y tal, yo se la cantaba y ya se sabía la letra. O, por ejemplo, Granada, ¿no? De Agustín Lara. Granada, tierra soñada por mí. Se lo habrás escuchado alguna vez seguramente. ¿Lo has escuchado? Bueno, suena. Muy mal, muy mal. Seguro que si que nos escuche, muchos de ellos sabrán más o menos por dónde van los tiros. Si no, luego te la pondré para que te la escuches, que creo que te va a encantar. Bueno, lo que quería decir es que la gente en aquella época estaba como mucho más cerca y en contacto y le llegaba mucha más información de lo que es la música clásica, la ópera, la lírica, lo que sea. Y hoy en día, pues desde aquellos años hasta el día de hoy, pues un poco se ha ido perdiendo. ¿Por qué? No tengo ni idea. Quizá por lo que te comentaba antes, los gustos van cambiando. Y hay cosas que pierden fuerza. Estamos en una época un poco más moderna y quizá la ópera en aquel momento no supo modernizarse, cosa que creo que sí está haciendo hoy en día. O sea, ya no solamente a nivel de, por ejemplo, poner los precios más asequibles para que todo el mundo pueda ir, sino también a nivel de las propias producciones, ¿no? El enfoque de las producciones. Hoy en día tienes todas las posibilidades. Puedes ir a ver una ópera que está escrita en 1890 y está basada en esa época o en otra, en cualquier otra, pero que el director de escena la base, o sea, se inspire en los años 80. Entonces te lleva una acción que ha pasado en el 1860, te la trae como un poco más al futuro y eso ya despierta un poquito más la curiosidad del espectador. Y eso también, mira, ahora que estamos hablando sobre esto, creo que puede tener que ver mucho con el cine. Porque curiosamente, una época de gran subidón del cine, son los años 60, 70, 80, que ha sido como un cruce, uno para abajo y otro para arriba, del cine y la ópera, ¿no? Claro, cuando tú ya te metes en un proyecto audiovisual en el cual puedes hacer vivir a una persona, porque antes, claro, la gente cuando ve una ópera va a ver como una película, pero representada en el momento y cantada. Son como un montón de factores, ¿no? Sin embargo, cuando llega el cine, pues claro, tienes todo eso en tu pantalla de tu casa o en un cine, probablemente más asequible de precio y también con muchas más posibilidades que en un teatro. Entonces, bueno, yo creo que esto pudo ser una de esas razones también por las que, bueno, pues el cine tuvo un auge hasta el día de hoy que sigue subiendo y seguirá subiendo, y la ópera pues tuvo como un descenso que creo que en los últimos años está volviendo poco a poco a retomar, también porque las nuevas tecnologías también están llegando a los teatros y hay algunas producciones modernas, no modernas me refiero en su composición puede ser antigua, pero la reinterpretación que se le da a la historia, a lo mejor puede suceder esa historia que pasó en 1800 no sé cuánto, la están como poniendo en contexto de que está pasando en el 2020. Entonces, claro, eso es muy curioso. A veces las adaptaciones funcionan bien y otras no tanto. Y otras menos bien, pero como en todo. Yo creo que como en todo, como en el teatro, como en la literatura, yo creo que como en todo. Y una preguntita, ¿cómo aconsejarías, no, pues a alguien como a mí, ¿no? que no estoy, o que aún no me ha acercado, ¿no?, al mundo de la ópera, ¿qué recomendarías a alguien para acercarse al mundo de la ópera? O sea, como por ejemplo, ¿qué títulos? ¿Qué títulos, qué tipo de obras aconsejarías? Pues oye, primero en casa tranquilamente ir escuchando ciertos clásicos y ciertas óperas sí. Y luego acercarte esto podría funcionar. La ópera. Esto podría funcionar, por supuesto. Esto sería ópera 101. Claro, porque lo que sucede también, y lo que te comentaba antes, es que hoy en día la sociedad, el mundo, vive a una velocidad brutal, ¿no? Y cuando la ópera fue concebida, no iban las cosas a ese ritmo. Me refiero ya en general. La sociedad, como la propia sociedad, todo funciona muy rápido. Hoy en día, de hecho, vivimos en la era del ¿cómo se llama? Rey muerto, rey puesto, pero ¿cómo? Inmediatez. Sí, pero de quita y pon, o sea, de usar y tirar. Usar y tirar. Vivimos en esta época. Entonces, claro, meter a una persona joven que está acostumbrada, bueno, ahora en épocas de pandemia estamos un poco, bueno, bastante más restringidos, pero en una vida normal, claro, una persona joven tiene un ritmo de vida increíble, ¿no? Para aquí, para allá, viaja, sale, entra, metro para aquí, metro para allá, viaja aquí, no sé cuánto, avión. Esto produce que las personas tengamos un ritmo, pues, discoteca, música, los ritmos del rock, los ritmos de, yo qué sé, de todos los ritmos que van como muy bailongos, ¿no? Últimamente. Tú metes a una persona así, joven,
a ver una ópera de 4 horas donde todo sucede poco a poco y no tiene el ritmo de una película, pues claro, es durete. Incluso para mí, que me dedico a esto, hay algunas óperas que voy a verlas a un teatro y me parecen duras a nivel... Es que puede ser por muchos motivos. Puede ser porque los cantantes no están quizá en su mejor día, porque no han estado acertados en el tipo de enfoque que le van a dar la producción, porque la orquesta... es que pueden pasar muchas cosas, pueden pasar muchísimas cosas. ¿Cuál sería tu recomendación para acercarse al Mi mundo de la recomendación ópera? puede ser la que has comentado tú. O sea, esta de Granada, ¿cómo se llama? Granada. No, pero Granada no es una ópera. O sea, Granada es una canción. Una canción. Una canción lírica que escribió un compositor que se llama Agustín Lara. Juraría que es un compositor mexicano, porque a lo mejor es español y me estoy equivocando. Estoy metiendo la pata aquí, lo más profundo, pero bueno, me he arriesgado, no pasa nada. Esto es una canción, que es una canción en sí, como si fuera una canción actual que no pertenece a nada. Pero para introducirse en el mundo de la ópera, quizás estaría muy bien, sí, escuchar pues, los grandes hits. Pues, por ejemplo, yo que sé, ir a cualquier plataforma digital como Spotify o como YouTube y ponerte listas de hits realmente de ópera. Y ahí te van a venir partes de óperas que las melodías te van a sonar. Por ejemplo, yo que sé, una cosa muy conocida de la Traviata, tun tan tan tun tan liviamo nell'eti calici che la bellezza invio. Esto cuando una persona lo escucha, aunque no lo ha visto nunca, pero lo conoce. O por ejemplo, la de Vincheré también. La de Vincheró, O Sole Mio, todas estas canciones, La Donna è Mobile, todas estas que las tenemos como en la memoria colectiva o en el oído colectivo, y cuando lo escuchas pues te suena. ¿Qué pasa? También es verdad que dentro de una ópera hay muchos momentos, y la ópera dura 2 horas, 3 horas, 4 horas, hay momentos espléndidos, como en una película, ¿no? Que es el momento clave de la película o varios momentos claves, y hay momentos que hay que remar. O sea, hay momentos que, pues, o bien porque se está desarrollando la trama, o porque musicalmente quizá en ese momento, pues, el compositor requería que la música fuera un poco más, pues yo qué sé, oscura, un poco más lenta y tal, pues hay momentos de algunas óperas que pueden ser complicadas para una persona que empieza. Por lo tanto, yo creo que hay que ir a piñón fijo, se dice así, a tiro fijo, escuchar los grandes hits y, oye, atreverte a ir un día al teatro cuando ya sepas más o menos qué óperas son las más famosas, que te las puedo decir ya porque serán 5 o 10. Grandes opciones siempre son La Traviata, Carmen, o sea... Carmen, El Barrio de Sevilla, La Bohème, Elixir d'Amor... Claro, iba a decir un Mozart ahora, pero los Mozart ya quizá para una persona que empieza no. Tienen que ser grandes hits. Aida, si está bien hecha, por supuesto, de Verdi. ¿Qué más se me pueden ocurrir? Los grandes hits. Tendría que buscar... Bueno, Rigoletto, por supuesto, que es donde está la de La Donna è Mobile. Y bueno, pues te haces una lista de 10 y cuando en tu ciudad pongan una de esas 10 óperas, sin ningún tipo de miedo, y vas y te sacas las entradas y vas a vivir la experiencia. Y ya está. Y luego verás si te gusta o no te gusta. Y por supuesto no cerrarte a que si esa experiencia no te ha gustado, ya no la vuelvas a vivir. Porque puede que esa ópera que has elegido a ti no te ha gustado tanto, pero la siguiente vez que vayas sí te va a gustar. Entonces, pues ir de vez en cuando, probar con títulos que sepas que mayormente va a funcionar. Y además hoy en día con las tecnologías tú puedes perfectamente leer y poner, o sea, tú pones en Google las óperas más exitosas o más famosas de la historia. Te vas a ir a una lista, entonces pues te coges las 5 primeras y te lees un poquito del argumento, te lees un poco de qué va la cosa, e incluso puedes buscarlas por internet, como tú decías, y te las pones, y la que te mole más, pues vas a por ella, y la que no, pues chao. Es que un poco es así. Es como cuando te gusta un grupo de rock. Seguro que te gusta el grupo de rock y no te gustan todas las canciones. Sí, pero igual que el rock, por ejemplo, es un estilo de música, creo yo, que mucho más popular, ¿no? Tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, durante los años 40, 50, para adelante, vamos a hablar del rock. Pero bueno, es un estilo de música muchísimo más popular. Entonces, es mucho más extraño, pero ¿no? desde esa época, desde antes del estallido del rock, jazz y todos los demás estilos, lo que te comentaba antes, la gente, aunque no fuera al teatro, conocía
la ópera. ¿Verdad? Esto, bueno, yo lo he leído, lo he estudiado y al parecer esto era así. Porque claro, cuando en aquella época no sé cuándo se inventó la radio, no tenemos este dato, ¿verdad? Claro, hasta que se inventó la radio, todo o casi todo era bastante del boca a boca. Entonces yo he leído historias de que había gente que no podía entrar al teatro porque no tenía dinero, pero como que se colaban por no sé qué sitios que podían escuchar más o menos lo que se estaba cantando, y esas personas luego las iban reproduciendo estas melodías que habían escuchado a la gente de la ciudad o del pueblo, y así pasaban de unos a otros en este oído colectivo o esta memoria colectiva estas melodías que a día de hoy conocemos todos, aunque no hayamos ido a la ópera. Hay un montón de historias sobre estas cosas. Ahora he perdido el hilo de por qué te estaba diciendo lo del rock. Lo he perdido totalmente. Nos estás comentando que había que te puede gustar una banda de rock y no te pueden gustar todas las canciones. Claro. Efectivamente. Pero no sé por qué te estaba haciendo la analogía con el estilo de música rock. Que, bueno, no, sí, porque era muy popular. Es muy popular, ¿no? Y digamos que hay ciertos iconos que ya son cultura general, ¿no? Podemos hablar de Springsteen, podemos hablar de Lou Reed, podemos hablar de quien fuera, Queen, ¿no? O sea... Por ejemplo. Mientras que, entonces, al ser muchísimo más popular, no sé, es como que la veo que ha permeado muchísimo más todas las partes de la sociedad, como que es mucho más normal. Pero como te decía, ahora, a día de hoy, efectivamente. Claro, a día de hoy, pero claro, es que nosotros, las personas siempre, y como es normal, siempre tenemos la visión, claro, de lo que como ser humano te toca vivir, ¿no? Tu tiempo, ¿no? Pero el tiempo, la historia, es inmensamente más amplia. Entonces, viéndolo desde una vista de halcón, una vista de pájaro mucho más alejada, son mucho más los años que ha, entre comillas, predominado o reinado la ópera, por ejemplo, en la sociedad, que el rock, pop, jazz, que empezaron en los años, principios del 1900, los 20, 30 diría yo, ¿no? Bueno, sería jazz, blues, rock, sí. ¿no? Que es un poco... Entonces, claro, ya son muchos años y la sociedad está mucho más aceptada, pero en esta sociedad, ¿cómo sería la sociedad de aquellos años en los que iniciaba esa música? Todavía no había calado tanto esa música. Ahí la ópera estaba en su mayor apogeo y estaba ya, poco a poco, iría decayendo. Por cambiar un poco de tercio, una pregunta que yo personalmente tengo curiosidad, ¿no? Y digo, hostia, esto se lo tengo que preguntar a Néstor. Y digo, no, me voy a esperar a que tener el micro grabando. Y es un poco como... Espero que no sea comprometido. Espero que no. Bueno, realmente son dos preguntas. La primera es ¿cómo te acercaste al mundo de la música? Si bien fue a través de la ópera directamente o fue a través de cualquier otra manera. Esto sería, pues bueno, ¿cuáles fueron tus principios o tus pinitos en la música? ¿O por qué la música te apasionó? Pues... Y luego me gustaría saber cómo de ahí saltaste a la ópera, ¿no? A ser cantante o cantante de ópera, ¿no? Un poco pues ¿cómo fue este recorrido? Es que en mi caso empezó todo así, o sea, empecé con la ópera, o sea, yo no... ¿Pero tú de pequeño escuchabas discos? ¿De pequeño sí, hombre, claro, escuchaba... ¿Cantabas? No, yo de pequeño escuchaba música como todos los niños, como todos los adolescentes, música de mi época, te podía escuchar Canto del Loco, como te podía escuchar a Bunbury o a las Spice Girls en aquella época, yo qué sé, o grupos como los Beatles, también siempre desde pequeñito me gustaba la música también de los 60, 70, 80. He tenido un gusto siempre bastante variado, pero yo nunca fui un niño que le diera por cantar, o sea, no, jamás. Cuando a lo mejor cantaba en mi cuarto de aquella manera, mi madre me mandaba a callar, así que nunca, en plan que deja de chillar ya. Y bueno, pues yo como que nunca me dio por ahí, entonces yo hice mi vida, fui por otras ramas de la educación y de estudios. Pero no había nada de música. No. O sea, no, en realidad no tuve algún contacto, pues no sé. ¿Ibas a muchos conciertos? Sí, ¿Conocías a muchos amigos músicos? No, eso no. Nunca tuve realmente contacto con músicos hasta que yo decidí estudiar canto lírico, que en aquel momento yo estaba viviendo en Málaga. Yo había terminado de estudiar, estaba ya trabajando como entrenador personal y como masajista en un spa. Bueno, estaba un poco combinando estos dos trabajos. Y bueno, pues un día conocí a dos chicos que estudiaban canto lírico, me hice amigo de ellos. Después de un tiempo de amistad me dijeron, oye, ¿tú nos has dicho alguna vez que te gustaba mucho cantar?
pero nunca las he hecho y tal, pues cántate algo, tal, en una fiesta, en una casa y tal. Entonces canté así con la mayor vergüenza del mundo y bueno, me dijeron que estaba súper verde y que no tenía ni idea, pero que, oye, pues que tenía una voz, ¿no? Que tenía algún material y que puliéndolo a lo mejor con el tiempo pues podía ser mi hobby. Sí, estoy viendo ahora aquí en el monitor que estoy un poco como de espalda, ¿no? Sí, yo creo que ahora cuando acabemos con esto, haremos un pequeño... Cuando acabemos con esta historia, moveremos un poco la cámara e intentaremos cogerte un tiro de aquí. Aquí no, este es horrible. Bueno, esto. Un poquito más de aquí, ¿no? Ahí un poquito, sí. Bueno, para los que nos estén escuchando, estamos friqueando sobre el tiro de la cámara de Néstor. Sí, que yo si por mí fuera el podcast lo podías poner sin vídeo, o sea, quiero decir, en plan formato Spotify con audio y para adelante. Hombre, la idea es poner los dos. Tener la parte de vídeo con audio, ponerla en YouTube. Bueno, como soy y la otra subirlo a Spotify. Como soy la prueba, luego ya habremos ido del aprobado, ¿no? Exacto. Bueno, pues nada, te comentaba que no tuve contacto de pequeño hasta este momento, con creo que tenía 26, 27, o sea, ya con la vida prácticamente ya hacia otro camino. Y nada, empecé con unas clases de canto en esta época de Málaga, al mismo tiempo estaba trabajando. Y bueno, pues en unos meses yo y toda la gente de mi entorno en aquel momento pues nos dimos cuenta de que estaba evolucionando mucho y aprendiendo mucho en pocos meses, ¿no? Y cogí cierto nivel de aquella época que gente que estaba estudiando conmigo en aquella época pues llevaba ya años y yo como que empezaba ya a cogerles, ¿no? Digamos de alguna forma. Entonces en ese momento yo tomé la decisión, además tampoco fue muy meditada, o sea, fue como un día que dije, bueno, yo quiero hacer esto. Y si yo quiero hacer esto, ¿qué tengo que hacer? O sea, si yo quiero ser cantante de ópera profesional, ¿qué hay que hacer? Pero, por ejemplo, eso para mí es el momento wow, ¿no? O el momento que se te enciende esa lucecita. Bueno, esos meses que estudié con aquel profesor de canto, yo vi o creí ver o entreví un poco lo que era el mundo de la ópera, pero nada que ver, porque era todo muy... No era profesional, quiero decir. Tampoco tenía una... ¿Perdón? Continúa. ¿Dónde te vas? Que te ha dado frío. Vale, ok. Esto habrá que quitarlo. Bueno, pues nada, que yo me di cuenta de que si quería mejorar y ir adelante con esto, pues tenía que digamos, ir a por todas, ¿no? O sea, apostar más. Bueno, estuve investigando y obviamente pues rápidamente descubrí de que un cantante de ópera tiene que estar formado en un conservatorio, tiene que tener una serie de conocimientos y de habilidades que yo no tenía. Uh-huh. Ya sea lenguaje musical, ya sea análisis de la partitura, contrapuntística, armonía, conocimientos básicos o no básicos o un poco más avanzados de piano. Tienes que conocer pues la música, ¿no? Uh-huh. También, por supuesto, si vas a ser cantante de ópera profesional, tienes que tener unos conocimientos de idiomas, porque si no, ¿cómo haces? O sea, no. Para cantar en tu barrio, en tu ciudad, un sitio pequeño, de acuerdo, pero para hacerlo o tener pretensión de hacerlo a nivel profesional, pues había que formarse. Y bueno, pues en pocos días decidí que me iba a hacer, que iba a hacer lo que fuera necesario para este fin. Y bueno, pues investigando vi que las pruebas del Conservatorio Superior de Madrid, de la Escuela Superior de Canto de Madrid, esto era un mayo, más o menos, y eran en septiembre este año. Pero tú ya lo tenías claro. Yo en ese momento decidí que quería estudiar. Vale. Yo no sabía que si iba a ser cantante de ópera profesional algún día o no, porque de hecho, hasta el día de hoy nunca sabes, o sea, siempre estás en la cuerda floja, no sabes si... O sea, este mundo es muy incierto. Ya, pero a ti te molaba, veías que, me imagino que tenías yo me vi a mí mismo en el futuro dedicándome a esa profesión, porque no olvidemos que es una profesión, es un trabajo, y me gustaba. Entonces, como cada día me gustaba más, cada día sabía más, cada día tenía más curiosidad y leía más, investigaba más, pues dije, bueno, ¿por qué no? Si es que esto me apasiona. De hecho, descubrí una pasión que antes en mi vida nunca había sentido, algo así. Entonces, bueno, pues me enteré de estas pruebas, eché la prescripción y durante ese verano, o sea, durante el verano de, no recuerdo ahora mismo el año, pero ese verano de los 27, pues me preparé. Desde mayo hasta septiembre estuve 4 meses, mayo, junio, julio, agosto, sí, 4 meses, o sea,
o sea, siempre digo el peor mejor verano de mi vida, porque gracias a eso pude entrar en el Conservatorio Superior. Estuve 4 meses con profesores particulares, estuve bajando un montón de información de internet, leyendo historia de la música, historia del arte, análisis, armonía, lenguaje musical, italiano, inglés, francés, alemán, o sea, todo lo que me iba a hacer falta para las pruebas del conservatorio. Y bueno, pues me presenté y me cogieron. Entonces, bueno, surgió efecto todo ese tiempo y energía que yo invertí, esos 4 meses, y entré. Entonces, bueno, se me abrió un mundo delante de mí, nuevo. ¿Cómo fue el momento cuando te enteraste de que finalmente habías entrado? Pues pasé muchos nervios porque al parecer no era fácil, ¿no? Yo, claro, yo iba un poco ahí, un poco muy verde, ¿no? Porque yo no sabía, o sea, normalmente a un conservatorio superior se presenta gente que o bien ha estudiado en el conservatorio de grado medio antes y antes de esto en el grado elemental, o sea, que lleva ya a lo mejor 10 o 8 o 12 años de estudio. 12 no, perdón, máximo 10 son 6 y 4, 10. O sea, como mínimo llevan 6 o 5 o 8 años de estudio ya de la música. Y yo llevaba 4 meses. Entonces, bueno, sin saber muy bien lo que hacía, yo me presenté. Juraría que en las pruebas escritas de análisis y de armonía y demás saqué notas bastante justitas. Pero sin embargo en la prueba de canto pues saqué una buena nota. Entonces pues la media de todo al final hizo que pudiera entrar y me puse, bueno, estuve felicísimo, o sea, no me podía ni creer que había logrado esto porque yo todavía me sentía un poco como desubicado, ¿no? Como decir, hostia, yo no estoy seguro de si esto puedo o no. Me dieron la oportunidad, entré y bueno, pues tuve que luchar un montón porque, como te decía, me codeaba con gente que llevaba estudiando muchos años música y cantando. Y yo no. Yo llevaba un año más o menos cantando y estudiando música 4 meses. Entonces, pues lo mismo. En aquella época tenía que trabajar también para pagarme los estudios. Y en mi tiempo libre pues tenía que estudiar, aparte del conservatorio, tenía que coger clases particulares también de pues lo que te comentaba antes, de lenguaje musical. No, idiomas después me fui adaptando bastante bien. Fue más bien una cuestión de armonía y análisis, o sea, lo que es la composición de la música. Eso sí que yo me veía más verde. Sin embargo, en historia de la música, historia del arte, nunca había estudiado, pero bueno, en el colegio y demás, ¿no? Pero después pues se me dio bastante bien. O sea, no me costaba. Me gustaba, me parecía interesante y memorizar pues se me daba bastante bien. Pero sin embargo, el tema del análisis y la armonía, que al final es como las matemáticas, había que ponerse. Había que ponerse ahí y bueno, fue complicado. Los dos primeros años de carrera para mí fueron muy complicados. ¿Cuántos años estamos hablando? 4. Como una carrera universitaria. Hoy en día está considerado como una carrera universitaria. ¿Y por qué los 2 primeros fueron más complicados? Pues porque los 2 primeros años le dan más caña al tema de... Es como que hay más densidad. A partir del tercero y cuarto sigue la teoría, pero ya las asignaturas más potentes te las has quitado en primero y segundo. Ajá. No, estaba pensando un poco, ¿no? Como decías, ¿no? El primero y segundo eran más complicados y luego tercero y cuarto. Y digo, bueno, igual es que... Así pensando, hipótesis loca de Carles. Cuando estabas entrando, lo que comentabas, ¿no? Llevabas 1 año, 4 meses con clase y luego igual cuando ya te ves con 2 años allí, que vas a entrar en tercero, igual te lo empiezas a creer un poquito más. Sí, coges soltura, pero la verdad es que las asignaturas ya no eran tan complicadas. O sea, las verdaderamente complicadas, o al menos en mi experiencia, como yo lo viví, eran las de primero y segundo. O sea, todo lo que era lenguaje musical, todo lo que era composición o análisis armónico, esto a mí me costó. Me costó bastante, porque yo no tenía prácticamente conocimientos, solo 4 meses. Entonces, bueno, eso me costó, pero hoy en día agradezco mucho haber entrado en la Escuela Superior de Canto de Madrid porque me dieron una base para poder afrontar el mundo profesional que después afrontaría. Una pregunta, o sea, voy a hacer la extrapolación a música, pero bueno, al final estamos hablando del mundo del arte y el mundo de la música. ¿Quieres más agua? Sí, quería un poquito de agua. Vamos a hacer un corte. ¿Qué pregunta era? No te lo voy a decir. Me duele la garganta ya, tío. Me duele la garganta ya de hablar. La verdad es que estoy súper sorprendido porque me mola muy bien, tío, que te veo súper suelto. Porque ya he hecho entrevistas de estas en la radio, Ya he hecho. Me acabo de dar cuenta. O sea, me he dado cuenta cuando hemos empezado. He dicho, hostia, este cabrón, coge la botella. ¿Esta grande? La azul. ¿Esa?
40 minutos. Y de los 40 creo que 10 eran... Cámaras. Pues ahora habíamos empezado. Creo que lo voy a tirar un poquito más para aquí. A ver. Yo estoy un poco girado para allá. Sí. Que se me da la vergüenza. Tú quédate... Ay, Dios. A ver. Y ahora quito el... No tanto, ¿eh? Demasiado. Claro, es que aquí entonces, detrás tienes el marco. Pero bueno. ¿Tú cómo lo ves? Es que entonces, bien, pero entonces... Mírame a mí. O sea, si estuviese sentado ahí, ¿tú cómo te ves así? Bien, casi igual en realidad. Un poquito menos. Yo es que te estaba mirando y se veía muy de perfil. No, tampoco... Pero hay que cambiar esto también. No, esto lo voy a dejar. Es que ahora me da algo sombra. ¿Te da sombra? Pues pega... Vale. No tanto, no tanto. Vamos por ahí. Es que no lo sé. Es que ahora me veo como ojeras. Antes no me las veía. ¿Ojeras? Pues espera, que lo baja. No, si baja se verán más. Así se ven más. A ver, menos, un poquito menos. Un poquito menos. A ver, puedo apagar lo de arriba. Si quieres. Hostia, pues, bueno, claro, es que pero lo que pasa es que... Claro. Así te va a salir más sombra. Sí, bueno, no sé. Súbelo un poquito de eso, ¿verdad? ¿Cómo ves? Me veo ojeras, pero no pasa nada. A ver, lo veo. Sí. Es que te está dando mogollón. Mejor. A ver. Mírame. Mogollón de ojeras. Mira. Bueno, se ve más o menos. Sí, pero porque tengo una sombra aquí. Sí. ¿Ahí de qué? No sé. Espera, igual es que si apago esto ya me imagino que No, eso va bien. estaba bien. Y esta de aquí... Lo que necesitas es uno grande de estos, ¿sabes? Estos Sí, cuadrados. el gigante, el GS vale una pasta y ocupa mucho, pero para la próxima compra ya se pongo así. Sí. Vamos un poquito para acá. Un punto, ¿eh? Ahora ha mejorado. Bueno, ha mejorado más o menos. Vale, pues nada, vamos a continuar. Vale, mejor. Sí que sale un poco de sombra, pero sí, esta parte es sombra, pues porque la luz debería venir de aquí. No, que debería haber más focos, no solo uno. Aparte, una y otra ahí, pero la luz debería venir de aquí, y darte de frente. No, de donde te viene con la cámara realmente. Claro, también es que ahora se está haciendo más de noche. Bueno, en fin, Pilarín. 2 horas llevamos ya. No, llevamos 52 minutos. Bueno, ¿Y ese uno? es que sale siempre ahí, no sé por qué, en el Logic. Bueno, pues ya hemos vuelto de la pequeña pausa. De la merienda. ¿De qué estábamos hablando? No me acuerdo. Ah, sí, que cuando entré... No me acuerdo. Te contaba en la época del conservatorio. A ver, espera, ahora volveremos a empezar. Pero estábamos hablando del conservatorio, de que acabaste... A lo mejor lo puedes escuchar. A ver, si prefiero no pararlo. Acabaste los 4 años, que estaba muy agradecido. Voy a movérmelo un poquito por aquí ahora. Es que tenía una pregunta buena, coño. Esto es lo que pasa cuando pierdes el hilo. Mira que íbamos bien. Sí, por eso te he dicho que recordaras la pregunta. A ver, estaba hablando de... Bueno, da igual, continuamos, ya volverá a salir, ¿vale? Venga. Bueno, pues continuamos. Estábamos hablando que, bueno, estás esos 4 años en el conservatorio, los primeros duros, luego los otros 2 un poquito mejor, y entonces ya acabas, ¿no? El conservatorio. Sí.
Entonces, la pregunta que te quería hacer antes es que sí que hay algunos paralelismos al menos con la música rock, ¿no? O con más el mundo de la música que yo conozco, en cuanto hablamos de escuelas de música, ¿no? Entonces, ¿escuelas o conservatorios? Escuelas, digamos, lugares donde tú vas a instruirte como aprender música o instruirte como músicos, que también sería debatible. Pero bueno, una de las preguntas que se hace mucho es, bueno, ¿hace falta, es necesario pasar, en tu caso, ¿no? En la ópera, pasar por el conservatorio para ser cantante profesional de ópera? Yo creo que en el caso específico de un cantante de ópera, en mi opinión, un rotundo sí. Hay cantantes que no han ido al conservatorio, como por ejemplo Luciano Pavarotti. Uh-huh. Y hay más. O sea, de hecho, hoy en día también hay gente que está cantando muy bien y no han estudiado en un conservatorio. Si tú esto lo haces, a ver, tiene que haber una formación, eso por supuesto. Tiene que haber una formación musical, si no, no puedes ser cantante de ópera. ¿Que la formación tiene que darse o no en un conservatorio oficial o en una escuela tal? O por de forma privada también, porque oye, a lo mejor puede darse el caso de una persona que sus padres son músicos o cantantes de ópera y él también quiere ser cantante de ópera y como que lo ha mamado desde niño, ¿no? O sea, entonces, en ese caso a lo mejor no tiene tanta necesidad de estudiar en un conservatorio. Yo creo que pasar la experiencia de estudiar en un conservatorio siempre... Estoy aquí afirmando muchas algo. Veces, ¿no? Claro, porque habrá gente que habrá pasado unas muy malas experiencias que no les habrá servido y bueno, que a lo mejor piensen que no deberían de haber ido a un conservatorio. Que seguro hay mucha gente así. Yo, en mi caso, siempre hablo por mi propia experiencia. A mí me sirvió muchísimo. Fueron las primeras tomas de contacto que tuve con un público como cantante, porque en el teatro, o sea, en la Escuela Superior de Canto de Madrid hay un pequeño teatro dentro, donde se hacen pues óperas, zarzuelas, conciertos, los conciertos final de curso, los que te examinas y viene público a ver los conciertos. Entonces, bueno, esas fueron mis primeras experiencias como cantante, digamos, no profesional, y para mí fue muy necesario pasar todo aquello. Me da la impresión que la ópera es un género, o para ser cantante de ópera profesional tienes que ser una persona muy técnica. A nivel musical, ¿no? O sea, con muchos conocimientos técnicos, ¿te refieres? Correcto, para dedicarte profesionalmente, porque entiendo que, bueno, y corrígeme, no si me equivoco, cuando te contratan, ¿no?, como cantante de ópera para una obra, cuentan con que tú tienes esos conocimientos. El director te va a decir, yo lo quiero así, así y así. Claro, es lo que te decía. Si tú no sabes... quiero decir, la música es un lenguaje. La música es un lenguaje. ¿Ok? Entonces tú tienes que hablar el lenguaje de la música. Si tú no sabes música, no sabes leer música, no sabes lo que es un forte, un piano, no sabes lo que son las dinámicas, no sabes lo que es un crescendo, no sabes lo que es nada, no sabes lo que es un acorde mayor, un acorde menor, en fin, términos musicales, y muchos más, por supuesto, esto es lo que acabo de decir, son cosas muy básicas. Pero si tú no hablas el lenguaje de la música, no te puedes enfrentar, en principio, no te puedes enfrentar a una experiencia profesional donde vas a tener que aprender una partitura de unas 200 páginas en la cual tienes que aprendértelo todo de memoria, ya no solamente la música, sino también el texto en el idioma que sea, francés, alemán, inglés, italiano, lo que sea. Y después, además, vas a tener que entender mediante este lenguaje musical, lo que el maestro, lo que el director de orquesta te está pidiendo. Entonces, detrás de esto hay todo un lenguaje muy, muy técnico, el cual... estás viendo el tema del encuadre, ¿no? El encuadre, sí. Se ha bajado, ¿no? Voy a tirar un punto esto para atrás. Ahí va bien. Perdona, ¿eh? No pasa nada. Sí, te comentaba que sí, es verdad que hay un lenguaje con muchos tecnicismos que tienes que conocer para poder enfrentarte a una experiencia profesional, porque si no, luego vas a estar vendidísimo, vas a estar muy vendido. Y por supuesto tienes que tener unos conocimientos de idiomas para poder, al menos fonéticamente, saber cómo funciona un idioma para poder... interpretarlo, dar el pego. Sí, por supuesto, las dos. Interpretar y dar el pego, pero hacer entender, quería decir, hacerte entender... Transmitir. No, hacerte entender a la persona que te está escuchando. Yo, por ejemplo, en breve voy a cantar La flauta mágica de Mozart y es en alemán, entonces yo no hablo alemán. Sin embargo, cuando he conocido personas alemanas,
les he preguntado, oye, si yo te canto esto, ¿tú lo entiendes? Y dice, sí, te entiendo prácticamente el 90-95% de lo que estás diciendo. Entonces, bueno, pues tener también esa herramienta, ¿no? En fin, son una serie de herramientas que necesitas para enfrentarte al mundo laboral profesional. ¿Tú lo recomiendas por lo que estás hablando? Sí, a ti te sirvió muchísimo. Yo creo que sí, creo que sí. Que se puede hacer de forma privada o de forma personal también, con profesores particulares y todo esto, o que... Es que, claro, pueden haber muchos casos en el mundo. O sea, puede haber una persona que ya hable 3 idiomas. O sea, sí, algo ha pasado por ahí. Algo ha pasado. Es que, tío, no, que puede haber personas perfectamente en el mundo que hablen francés, alemán, inglés y italiano. O sea, puede existir. Entonces ya no necesitarías tanto la parte de idiomas como la de la musical. Pero si además esa persona es de familia de músicos, pues a lo mejor no necesita tanto ir a un conservatorio. Vamos, en resumidas cuentas, yo creo que la persona que no tenga unos conocimientos musicales suficientes y un bagaje también a nivel de interpretación, porque también te forman en el conservatorio a nivel interpretativo y de idiomas, si no tiene los conocimientos, a un conservatorio, por supuesto, sí. Si ya tienen los conocimientos y solo tienes que reforzar ciertas áreas, pues entonces quizá no es tan necesario que estudies en un conservatorio. Esa sería mi respuesta. Los conservatorios al menos tienen fama, ¿no?, de instituciones que son, bueno, que le cuesta adaptarse a los tiempos, ¿no? Tanto en el conservatorio, que yo he escuchado, conservatorio de clásica, de jazz, que en su época la llamaban música moderna. Entonces, entiendo, la ópera, bueno, eso es un arte muy, muy bien establecido, pero al final, como tú bien has comentado, te están dando unos conocimientos técnicos. Y luego tú sales al mundo y resulta que Néstor es cantante, es un músico, es cantante de ópera. ¿Os preparan para...? Ya te respondo ya, no. Y la siguiente pregunta de que nos preparan, ¿cuán importante crees tú que es, bueno, ese tipo de conocimiento? Me imagino que en tu caso lo habrás adquirido pues en mil y una batallas, una vez ya has empezado a ejercer pues eso, de cantante profesional. ¿Te refieres a la experiencia en el escenario? No, me refiero a todo lo que rodea a ser un músico profesional, ¿no? Un cantante profesional. Bueno, es que eso es una etapa en la que o sea, creo que como en todas las carreras, cuando acabas la carrera te encuentras en un momento de un poco de shock, ¿no? Porque, ¿y ahora qué? Es la pregunta que se manifiesta, supongo que en la vida de todos, ¿no? ¿Y ahora qué hago? En mi caso, yo tuve la suerte de que cuando acabé el conservatorio, de hecho tenía que entregar todavía al final el proyecto final de carrera, por una carambola del destino me llamaron del Teatro de la Zarzuela de Madrid para hacer un papel secundario, pero importante, en la ópera Carmen, que se iba a hacer, que normalmente es en francés, pero ellos iban a hacer una versión en español. Y bueno, pues me dijeron que existía la posibilidad de uno de los personajes secundarios, pero importantes, la persona que lo iba a hacer no podía hacer las 12 funciones. Me preguntaron si yo quería hacer, bueno, eran la mitad, creo, algo así, creo que eran 6 funciones. Y yo no me lo creía mucho que me estaban llamando para esto, porque yo, de hecho, pregunté, pero ¿cómo? O sea, quiero decir, yo estoy acabando de estudiar, ¿cómo me habéis contactado, no? Entonces, al parecer, hubo un momento de nervios porque esa persona que tenía que hacer todas las funciones había habido una confusión porque ya había dicho tiempo antes que no iba a poder hacerlas todas, pero no, como que alguien no lo apuntó y ya faltaban escasas 2-3 semanas para empezar la producción y no tenían un sustituto para las funciones que él no iba a poder. Entonces, pues que habían llamado a los conservatorios y de la gente joven que estaba empezando para que mandaran vídeos, ¿no? Un poco de información. Entonces yo era uno de los candidatos, era no sé cuánta gente, pues supongo que seríamos 7, 8 o algo así. Y bueno, pues de los que mandaran, pues el que vieron más adecuado para este rol en aquel momento, pues fui yo. Y prácticamente sin ninguna audición, ni casting, ni nada, solo porque habían visto unos vídeos míos cantando, me dijeron que empezaba en 2 semanas. Con el handicap de que yo la ópera no la conocía y me la tuve que aprender en 2 semanas. Por suerte, como decía, el personaje no es un personaje de los protagonistas de la ópera, aunque tiene su importancia. Y bueno, pues las partes que me tocaban me las pude aprender en esas 2 semanas y empezar. Entonces así empecé. Yo tuve esa suerte, pero normalmente pues cuando acabas el conservatorio tienes que luchar y te metes en toda una odisea de viajes, de audiciones, de pruebas, de conocer aquí, conocer allá, darte a conocer, hacer audiciones, o sea, casting no solamente a los teatros, sino también a agencias para que te cojan en su cartera de cantantes y ellos sean después los que te muevan un poco por todo el mundo. Entonces yo como que
esta primera época tuve la suerte de que me salté ese paso porque ya en cantar el hecho de cantar en un teatro como el Teatro de la Zarzuela ya era un escaparate muy grande. De hecho, ya en 2 funciones, creo recordar, vinieron 2 personas diferentes a interesarse por mí de 2 agencias diferentes y entonces ahí pues como que empecé un poquito ya mi andadura profesional. Es curioso esto que comentas, la razón que te comentaba, ¿no? Lo que es la profesión de músico dentro de otros estilos musicales, ¿no? Como son el músico de rock, ¿no? O el músico de música más popular, pues siempre se ha comentado que sí, que la escuela de música te forma musicalmente, pero no te forma o no te ayuda o te da conocimientos para ser un músico o para ir de alguna manera mejor, afrontar mejor tu etapa musical. Y me explico. Sería la parte, por ejemplo, de, bueno, si tú eres en mi caso, ¿no? Que lo conozco más de cerca, tú eres un guitarrista, pues oye, aparte de esto, bueno, tú pues puedes ser un guitarrista que a ti te contratan para grabar una parte en un disco, puedes ser un guitarrista que te contratan para trabajar en una banda para un artista. Es diferente. Sí. Totalmente distinto. No tiene nada que ver en ese sentido. Vale, pues entonces replanteo la pregunta. Porque, bueno, sí, en el mundo del rock al menos sí que se comentaba que, bueno, al fin y al cabo hay muchas maneras de ejercer como músico, es muy complicado, tienes que tener varios streams, ¿no? de dinero, ¿no? Diferentes maneras de ganar dinero, y luego también tienes que saber gestionarlo, es decir, la parte financiera, ¿no? Y yo esto sí que lo he escuchado de lejos, ¿no? Desde fuera, muchos músicos profesionales dicen, bueno, es que ¿cómo hago una factura, ¿no? ¿Cómo la parte de autónomo, cómo le hago todo el tema del billing? O, bueno... Yo, por ejemplo, si quieres que te conteste a esto particularmente, yo tengo una gestoría que me lo lleva todo. O sea, quiero decir, yo tengo una gestoría que cuando me tengo que dar de alta como autónomo me lo gestiona, cuando tengo que ir contratado como un trabajador por un tiempo parcial, de un tiempo determinado, me lo gestionan. O sea, que no, yo soy bastante malo. En este caso, yo soy bastante pésimo con este tipo de cuestiones porque también es una cuestión en la que no nos forman. Pero retomando el tema por el que habías girado antes, con respecto a si te preparan para la vida profesional, ¿no? O sea, claro, te están preparando como músico, pero es que un músico o un cantante, o sea, todo lo que sea que envuelva la música, necesitas unos conocimientos para empezar, pero luego ya es sálvese quien pueda. O sea, quiero decir, el músico profesional aprende a ser músico profesional tocando. Excepto algunos virtuosos que cuando acaban el conservatorio, por lo que sea, ya están a un nivel muy importante. Yo lo que quería decir con respecto a este tema es que, por ejemplo, los conservatorios, ya sea de música o también, bueno, conservatorios de música en general, hablo del superior porque se supone que es donde finaliza la formación, ¿no? Son 4 años de elemental, 6 de grado medio y 4 de superior, o sea, son unos 14 años de formación. Realmente no te dan, o por lo menos que yo sepa, no te dan una preparación psicológica, un coaching, ¿no? Una preparación, o sea, te dan una preparación musical, te dan una preparación histórica, te dan una preparación de idiomas, te dan una preparación vocal, te dan una preparación de muchos tipos, pero no te dan una preparación psicológica. O sea, para estar preparado, porque, ojo, que enfrentar, bueno, tú sabrás, porque tú también has tenido tus experiencias en el pasado encima del escenario, que si bien eras más jovencito y a lo mejor no se tiene tanta conciencia, pero siempre el escenario da como mucho wow, ¿no? Mucho respeto. O sea, no es lo mismo tocar con unos amigos o en un conciertito de tal, que yo que sé, que a lo mejor, por ejemplo, cuando yo he hecho algún concierto para Televisión Española o he cantado en una gala donde me presenta Rafael Acarrá y tengo que cerrar una gala de los 60 años de celebración de los 60 años de Televisión Española. O sea, claro, esos eventos para la vida de una persona pues son importantes y no te preparan en el conservatorio. O sea, tú sales ahí. A ver, te preparan en el conservatorio, te preparan porque yo en el mío precisamente he hecho óperas o zarzuelas en las que me han dado un personaje, me han asignado un personaje, he tenido que aprender el rol, lo he puesto en escena, pero no es lo mismo hacerlo en un conservatorio, o sea, no es lo mismo hacerlo en un conservatorio con todo lo que ello supone que después hacerlo en el mundo profesional.
Yo imagino que la iniciativa de los conservatorios sí es evidentemente que... no pasa nada. Sí es evidentemente que tú tengas unos conocimientos y unas experiencias las cuales te permitan afrontar el mundo profesional, pero el mundo profesional es otra historia. Es otra historia. Por lo tanto, yo abogaría porque en algún momento, cuando tengas que enfrentar el mundo profesional, en los conservatorios, por lo menos a lo mejor a partir de de tercero y cuarto, que ya estás un poco más hecho y un poco más suelto, pues que te empiecen a preparar también a nivel coaching, ¿no? Yo sé, bueno, he estado escuchando, ¿no?, a diferentes grupos o diferentes tipos de músicos, y en ciertos puntos, cuando hablan de la educación musical, está claro, ¿no? En las escuelas pues te enseñan estos conocimientos musicales. Y lo que mucha gente no criticaba, pero igual hacían comentarios, ¿no? Y igual es que es esto la profesión de músico, es aprender este tipo de cosas pues mientras estás trabajando. Pues una de las comentadas es el coaching, ¿no? La parte psicológica. Sí, el approach, el propio approach del músico, del cantante, pero es que al escenario. Porque una cosa es hacerlo en el conservatorio, las típicas pruebas de nivel o de fin de curso y tal, que también se pasa mucho nervios y demás, que también te lo tienes que gestionar tú. Sí, pero, por ejemplo, estamos hablando tema psicológico, eso es uno. Luego estamos hablando de tema, que esto también lo he escuchado mucho, de derechos de autor, ¿no? De cómo funciona... Bueno, esto en la ópera no funciona tanto. Imagino que en el mundo de la ópera es un poco más distinto. No, porque los autores, porque los compositores, quiero decir, son los que son. Sí, pero algo habrá, porque, por ejemplo, sois ejecutantes. Estáis interpretando y ejecutando una obra, con lo cual estáis generando, generando algo. Pero entiendo lo que dices, por la parte de los grupos más actuales. Toda la parte, si mañana yo te llamo, Néstor, a grabar un disco, ¿cómo funciona esto de Néstor? ¿Cómo funciona todo el tema de los royalties? ¿Cómo funciona el tema de publicación? Pues mira, de publicación. Y esto es otra rama que escucho que dicen, pues no se enseña lo suficiente. Otra rama que también estoy escuchando de vez en cuando es que dicen, bueno, los músicos modernos no hay que tener solo una fuente de ingresos, hay que intentar tener cuantas más fuentes de ingresos mejor. No hacer pues un poco pues, ¿cómo se llamaba? La estrategia del flamenco, ¿no? Que solo tiene una pata, entonces todo le depende de esa pata, ¿no? Pues todo le depende de un stream of revenue. Y bueno, sí que he escuchado varias conversaciones de músicos que hablan de esto y se quejan, y algunos dicen, bueno, es que esto se debería de alguna manera o enseñar o ayudar, ¿no?, a introducir este tipo de temas para gente que se va a dedicar a esto. Y otros son más de, bueno, es que el conservatorio o en la escuela de música lo que se enseña es música. Lo otro es la profesión de... Pero a ver, es que también aquí tenemos que diferenciar escuelas de música y conservatorios de música. Yo considero, a lo mejor desde mi ignorancia, que una escuela de música sí te puede decir, oye, aquí enseñamos música, en una escuela de música, pero un conservatorio, en principio, te debería de preparar en todos los aspectos, en el mayor número de aspectos posible para afrontar la vida profesional. Por ejemplo, audiciones. Os preparan a enfrentar tanto psicológicamente se como supone con técnicas. Se supone que de forma indirecta tú, al hacer tus audiciones o tus conciertos de final de año, ya estás preparando, porque lo estás viviendo durante 4 años. Cada 6 meses tienes que hacer un concierto, ¿no?, delante de un jurado, el cual pues tú tienes que salir ahí, dar lo mejor de ti, no ponerte lo menos nervioso posible y ejecutar tus piezas lo mejor posible. Pero que se estén dando esas situaciones en las que tú estés afrontando esa situación no quiere decir que lo estés haciendo de una forma correcta. Tú a lo mejor sales ahí, más o menos cantas y lo haces bien, pero tú no has afrontado bien esa situación porque has acumulado demasiada tensión o demasiados pensamientos negativos. En fin, no has preparado bien la audición porque a lo mejor te has puesto a estudiar con poco tiempo antes, no sé. En fin, muchos aspectos que no hay una persona o un docente o una especialidad que esté realmente centrada en enseñarte a cómo afrontar... Porque, bueno, me refería a cómo afrontar a un escenario, ¿no? Porque, claro, después lo que te comentaba, cada uno es como es. O sea, cada uno tiene sus características. Hay personas que tienen mucho más arrojo a la hora de subirse a un escenario y les sale todo muy parecido a como les salen los ensayos, y después hay gente que se pone más nerviosa y en el escenario
no consigue ejecutar como ejecuta en sus ensayos o en su casa. Eso es así. Entonces, bueno, cada persona tendrá unas necesidades y unas carencias. Por lo tanto, yo creo que siempre sería muy interesante tener una persona que se encargara precisamente de esto, de si hay una necesidad por parte de un alumno de este tema a nivel psicológico, de preparación profesional, psicológica, también a nivel de, como decías tú antes, a nivel económico. Que ya sabes, o sea, si te quieres dedicar a esto de forma profesional, casi tienes que aceptar, antes de empezar, que va a ser siempre una inestabilidad continua, económicamente me refiero. Insisto, habrá gente que no, habrá gente que le vaya muy bien desde el principio y siempre le vaya muy bien, habrá gente que siempre le vaya muy mal y al final imagino que terminará dejándolo o no, y habrá gente que creo que ese es embarca al grosso del número de músicos y cantantes y demás. Bueno, estoy separando músicos y cantantes, me van a matar, músicos en general, es que siempre se hace esta separación y me parece fatal, pero es como que viene a hacerla, ¿no? Pero no, para nada. Músicos, pues que van a tener altibajos. Van a tener épocas muy buenas en las que van a tener mucha abundancia económica y después van a tener épocas muy malas en las que no van a tener prácticamente ingresos. Entonces, afrontar todo esto a nivel ya no económico, sino psicológico, pues puede ser muy complicado. Porque si tú llevas, yo qué sé, pongamos un ejemplo un poco tonto, pero si tú llevas 6 años o 8 años tocando, cantando, lo que sea, interpretando de forma profesional y te estás ganando muy bien la vida o bien la vida y de repente, por lo que sea, por las cuestiones que sea, de repente, por lo que sea, o sea, no, de repente ya no tienes trabajo o te baja muchísimo el trabajo, ¿qué haces? ¿Cómo vives, no? Bueno, me surge la primera opción sería pues ir tirando de ahorros hasta que ver si la cosa va retomando, pero si no retoma, pues ya entra en juego todo el tema de me tengo que seguir dedicando a esto, o me tengo que buscar otro trabajo, o tengo que... Un clásico es la enseñanza, ¿no? Pues me pongo... Bueno, o trabajar de otra cosa hasta que esto vuelva a ir bien, y ahí tengo yo un montón de... Ya no solamente de músicos, sino de artistas, escritores, pintores, actores, por supuesto, actores y actrices, que tienen épocas y épocas y después tienen que estar trabajando pues de lo que sea, camareros, enfermeros, de lo que sea. Y eso es una doble, como la doble hoja o sea, el doble filo de vivir del arte, ¿no? De cualquier tipo de arte. Que cuando todo va bien y fluye yo creo que hay pocas cosas que puedan alcanzar a esa plenitud que se siente. Y cuando no es así, pues también los estados de ánimo pueden ser muy, muy bajos. Ya, pero esto es un poco... Cuando planteas, ¿no? esta visión, y está claro, esto es la realidad. Es la realidad. La realidad dura. Lo que puede suceder, o sea, de un lado a otro. Pero por eso en la conversación esta que escuchaba, ¿no? Pues bueno, querían un poco luchar contra esto, ¿no? Contra el status quo. El decir, oye, un músico tiene que ser precariado. Pues oye, por desgracia, eso es la realidad a día de hoy, pero vamos a luchar contra eso. ¿Pero cuál es la fórmula? Bueno, ellos lo que abogaban, ¿no? Es que de alguna manera a todo el que se dedica al mundo de la música hay que enseñarles y darles nociones de finanzas, finanzas de qué hacer, qué no hacer, ¿no? No hacer pues el tema del ahorro, diferentes aspectos. Pero es que estos aspectos, por ejemplo, en una escuela municipal o lo que sea, o tal, no. Entiendo que te digan que no, pero en un conservatorio yo creo que sí. Finanzas, y lo dejo ahí en vago, ¿no? Sí, porque sí, es un mundo muy grande, pero otra sería... Oye, chicos, tenéis que buscar, tenéis que disrumpir el negocio de la música, ¿no? O el negocio del cante de la ópera, porque ya veis que esto, entre comillas, es muy complicado, es una vida muy dura. Oye, tenéis que tener diferentes tipos de ingresos. Esto no se habla. O por lo menos en mi experiencia, en el conservatorio que yo he estudiado, esto realmente... A ver, lo puedes hablar a lo mejor algún día con un profesor que tenga más confianza y le comentas tus inquietudes y te dice, bueno, pues tendrás que buscar otras cosas. Eso sí, pero... En realidad esto no se enseña, o sea, realmente como una información que se te dé de forma clara y directa, para nada. Y eso es lo que tengo la duda, si debería enseñarse dentro de una escuela de música o de un conservatorio este otro tipo de aspectos para gente que, oye, que luego se va a enfrentar a esto, o no, esto ya entra más dentro de la profesión de, oye, mira, habrá gente que tiene solo un revenue stream, ¿no?
solo tiene un pagador y tiene un negocio y está súper contento porque le contratan siempre, y otro que dirá, pues no, mira, oye, yo tengo esto, tengo las clases, luego me dedico pues, yo qué sé, grabar un podcast, luego me dedico a hacer diferentes cosas. No, está claro que además, más hoy en día, lo multidisciplinario está a la orden del día. Pues esta gente lo que venía a abogar es de si no estás haciendo esto ya, mal, en el sentido de, porque bueno, el status quo es y queremos mejorarlo. Podemos resignarnos y decir, esto es lo que hay, o podemos intentar cambiarlo. Entonces sí que para estas dos personas, estos dos músicos en concreto, era súper importante, y ellos sí que pensaban que habría que meterlo dentro de una escuela. Pero bueno, por otro lado decían, bueno, pero es que la escuela igual no te tiene que enseñar esto, ¿no? Que era la conversación que estábamos. Estoy de acuerdo. Néstor, preguntita. Bueno, ya hemos visto un poquito de dónde vienes, ¿no? Bueno, qué estás haciendo. ¿Cómo te ves? Esta es la típica pregunta de entrevista, que es un poco patillera, ¿no? ¿Cómo te ves tú dentro de 5 o de 10 años en tu relación con la música? ¿Cómo me veo o cómo me gustaría verme? Pues mira, vamos a empezar por cómo te gustaría verte. Hombre, me gustaría verme pudiendo vivir de una forma... pudiendo vivir de la música. Pero a mí me gustaría poder vivir bien de la música. No es que estaba buscando las palabras. O sea, no me gustaría... Espero no verme dentro de 10 años malviviendo de la música, ¿no? ¿Y qué se entiende por malviviendo? Pues malviviendo. O sea, con pocos espectáculos, con problemas económicos, que en cierto modo esa inestabilidad haya afectado también a mi vida personal, a mi vida sentimental, a mi vida familiar. Entonces, ¿cómo sí me gustaría verme? Me gustaría verme pues trabajando en lo que me gusta, siendo valorado en lo que me gusta y sé hacer, y sentirme feliz. Y por supuesto también me gustaría diversificar. O sea, de hecho ahora mismo, hace poco, hace unos meses, empezaba como ¿cómo diría? A retomar o reencontrarme con la música no clásica, la música no lírica. Y la verdad que para mí está siendo una experiencia muy enriquecedora y muy bonita. Entonces, pues mira, ¿quién me dice a mí que a lo mejor dentro de 5 años estoy, esperemos, cantando en teatros líricos por todo el mundo? Y además, de vez en cuando, pues tengo una banda y estoy cantando como crooner o como cantante de, yo qué sé, pop rock, jazz, blues, barra musical, o sea... Barra todo. Sí, porque en este aspecto sí siempre me considero una persona bastante polifacética y que me sé adaptar bastante a los estilos que se me van presentando. Entonces, bueno, pues esa es una forma en la que quizá me gustaría verme. Me gustaría verme con una familia, si me preguntas en el plano personal, y nada, disfrutando de lo bonito, de lo precioso e increíblemente fuerte que es el sentimiento que tengo hacia la música y de amor, y que la música me devuelve cuando la interpreto, y sobre todo cuando, por supuesto, que al final es lo más importante casi, aparte de mi propia experiencia, sino lo que ves en las personas, lo que creas en las personas, lo que provocas en las personas cuando terminas, en mi caso, una función, no sé, en el Liceo, en el Palau, no sé, Teatro Zarzuela, Arriaga de Bilbao, no sé, y hay unas poquitas personas fuera esperando con esas caras totalmente iluminadas, simplemente para agradecerte que les ha encantado la zarzuela o la ópera que has cantado, el concierto que has hecho. Y además es que es como un agradecimiento lleno de amor, ¿no? De personas que no conoces. Entonces eso es realmente para mí una de las cosas más conmovedoras y espectaculares que yo he vivido. Aparte de la experiencia de estar cantando en un teatro, ver el teatro, ver a todas las cabecitas ahí delante de ti, que claro, tú muchas veces ves las caras de la gente. Entonces, uno yo creo que no se debe de fijar demasiado, porque tú estás en tu interpretación, ¿vale? Estás metido en el papel, pero a veces sí que lo ves, y la verdad que esos momentos es que no te lo sabría describir realmente con palabras, porque es como un sentimiento interno que no sabría explicar. Pero es, para mí, una de las cosas más enriquecedoras de la vida, de mi vida.
aportar algo a una persona que pueda tener sus problemas, tendrá su vida, sus historias, y viene a un teatro, desconecta, viendo una historia que nosotros estamos representando. Entre ellos yo soy uno de los roles que estoy, pues lo que sea, si estoy interpretando a Alfredo de la Traviata, pues Alfredo de la Traviata. Si estoy interpretando Tamino de la Flauta Mágica, pues Tamino. Y mediante ese hecho artístico, la gente como que se traslada, sale de su rutina, sale de su vida durante un rato y se forma, bueno, hay esas 2 horas o 3 horas que dure la ópera, se forma como una especie de burbuja de energía increíble que hace pues que las personas, pues yo creo y espero y quiero creer que son un poquito más felices. Entonces, si yo puedo aportar que las personas sean un poquito más felices o sientan un poquito más de amor hacia lo que sea, o una pareja que viene a ver una ópera por primera vez, o que ya viene siempre, o un padre que trae a su hijo por primera vez, o que viene con su madre, que los dos siempre iban juntos, pues eso pues como comprenderás, es una cosa que es que no lo puedo describir. Espero que por mi no descripción se pueda entender, porque incluso cada vez que hablo sobre este tema, que no es muy a menudo, me emociono. O sea, me emociono porque no es una cosa indescriptible. Creo que por eso hago lo que hago. O sea, qué bonito. Bueno, qué bonito. No sé si es bonito, ñoño o idealista, pero es que es así. O sea, es que no. De hecho, si no existiera eso, yo probablemente no, como que perdería el rumbo o el norte como cantante, ¿no? Como intérprete, como artista. Porque si no es para aportar algo a alguien, aunque no sea un teatro lleno de 2.000 personas, como a veces cuando he cantado, aunque sea un concierto lírico que vengan 30, yo doy lo mismo para 30 que para 3.000. Entonces, y para mí es lo mismo que sienta algo 1 que 1.000. Entonces, pues ese es el intercambio. O sea, ese es el intercambio. Qué bonito. Te ha quedado muy bien. Te ha quedado muy bien. Me alegro. Pues oye, Néstor, yo creo que vamos a acabar en este punto bonito que estabas comentando. Estábamos mirando que ya llevamos un buen rato. Bueno, aquí pone 2 horas y media, pero... Realmente es una y media. Una y media, lo cortaremos un poquito. No está mal. Pues oye, ya sé un poquito más de tu vida como cantante. Finalmente te lo querías Fíjate esperar. que he tenido que venir aquí a que me, abro comillas, entrevistes, cierro comillas, hagamos este podcast para que me hicieras algunas preguntas que quizá en otros momentos no me has hecho, pues por lo que sea, ¿no? Porque estamos en otro ambiente, en otra energía. Pero me alegro que también haya servido para conocer conocerme un poquito más tú, porque yo a ti te tendré que hacer otro podcast un día para conocerte a ti y yo, porque habrá que hacerte preguntas también a ti. Llegaremos, ese momento llegará. Pues nada, Néstor, muchísimas gracias por venir. Es un placer, haber pasado este rato contigo y también ser tu amigo. Bueno, gracias a ti. Gracias a ti por invitarme. Y nada, soy el primero con el que empiezas este proyecto, y la verdad que espero que sea el primero de muchos con lo que tú te puedas también divertir, diversificar, disfrutar, y la verdad que nunca se sabe, ¿no? Lo que hablábamos antes de ser un poco multidisciplinar, pues nunca se sabe. Oye, igual estamos haciendo este primer podcast hoy y a lo mejor dentro de 5 años, quién sabe, ¿no? Repetimos. Claro, repetimos y estamos en un estudio, estamos con un equipo, quién sabe. Pasito a pasito, de momento pasamos. Ojalá que así sea. Y que, oye, por supuesto, que nuestra amistad siga y nos sigamos viendo año tras año. Muchas gracias, Néstor. A ti. Un saludo. Un abrazo. Chao.